Hola, 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 muy buenas noches para todos y qué rico, como siempre, encontrarnos estos lunes, estos jueves en los lives que venimos haciendo hace ya tantísimo rato, pero que nos van aportando, que nos van permitiendo avanzar en este camino juntos, que nos van permitiendo también hacer muchos aprendizajes y por supuesto compartir, que es lo más importante. Todos estos encuentros tienen un sentido muy profundo y es que hay detrás de ellos una cantidad de historias tan especiales. Yo voy saludándolos por aquí de a poquitos, que definitivamente a través de esas historias yo creo que todos nos nutrimos, todos vamos aprendiendo, todos vamos descifrando de alguna forma la manera de enfrentar la vida y nuestras situaciones cotidianas. Es por eso que es una fortuna que nos podamos sentar a conversar, a dialogar, a contarnos historias y por supuesto a pensar que es posible que haya un estilo de vida alegre, contentos y delicioso. Un abrazote gigante para todos ustedes, así que vamos para adelante con este tema. Cuando yo les puse este título, Aléjate del rebaño, yo no me quiero imaginar qué tantas cosas pudieron haber pasado por sus cabezas, pero realmente se trata de una cosa muy importante y es que si pretendemos realmente hacer historia y si pretendemos realmente no pasar en blanco por esta vida, pues definitivamente tenemos que alejarnos un poco del rebaño. Y eso es parte de lo que estamos haciendo en este proceso de encontrarnos cada noche. Entonces, un saludo muy especial a María Mercedes, a Stephanie, a María Bernal, a Luge Ochoa, a Sonia Valencia, a Focus Idiomas, a Evesa, a Comunión del Alma, a Sonia Bacar, a Cario Canat, qué bueno verte por aquí, Lady Incapié, Olguita Montoya, un abrazote gigante allá en Panamá, Jackie, un abrazo enorme, Claudia María, Lucha, bueno, María Lige, Beudi Ángel, Nicolás Sepúlveda. Bueno, el abrazo de verdad para todos ustedes. Me podría quedar aquí toda la noche saludándolos y dense por saludados todos ustedes. De verdad que es un placer estar con ustedes. Gerson, un abrazo para ti también. Bueno, entonces, a ver, hablar de alejarnos del rebaño implica, primero, entender que la creatividad exige un cierto grado, entre comillas, de anormalidad y que por lo tanto es importante entrar un poco dentro de los loquitos que hay por ahí. Alguna vez le escuché a un profe nuestro en biología, imagínense ustedes, me estoy devolviendo unos cuantos añitos atrás, pero le hago honor a ese profe, se llamaba Rubén Izaza, no sé si todavía exista Rubén, pero un verdadero maestro de la vida. Ese no era un maestro de biología, era un maestro de la vida, porque realmente él decía, se trata de que aprendamos a pensar y a sorprendernos, y por eso él decía, atrévanse a hacer cosas locas porque los cuerdos jamás hicieron historia. Y es una manera de decir, bueno, si queremos llegar a grandes cosas, tenemos que arriesgar también grandes capitales en todos los sentidos, no solamente en cuanto al dinero y lo que sea, sino en lo que implica todo el proceso de ver las cosas de una manera distinta, de mirar con otra lupa y por supuesto de proyectarnos con una mirada completamente distinta. Entonces atrevámonos a desafiar eso que llamamos, entre otras cosas, normalidad, entre comillas, y que sin duda se va cambiando en el desarrollo del día a día en cada una de las situaciones de la vida cotidiana. Alejarse del rebaño entonces implica estar ligeros de equipaje, estar o liberar muchas cargas que no nos pertenecen, y alejarse del rebaño significa aprender a sanar heridas, a confiar otra vez de nuevo, no solamente en los otros, sino también en nosotros, y que de esa manera entonces podamos hacer un proceso en el que a través de esa sanación de las heridas no destinemos la energía a lo que no sea verdaderamente esencial. A veces nos entretenemos en pequeñas discusiones del ego y en si este me hizo o no me hizo, o si dijo o no dijo, o si creó algún obstáculo. No, muchas veces se trata es precisamente de que a través de esas acciones, de sanar esas heridas,
de evitar que esas cosas nos roben energía, ahí vamos a destinar la verdadera energía a lo que sea en verdad importante, esencial y, como me están diciendo por ahí, Pau, es desaprender un poquitico. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, tenemos que entender que la vida parte de una especie de conversación, de diálogo, pero más que con el mundo externo, tiene que empezar por nuestro propio diálogo interior, y ese diálogo interior es el que nos va permitiendo avanzar para que de esa manera, a través de esa conversación con nosotros mismos, que dicho sea de paso, muchas veces estamos aplazando porque no nos atrevemos en un momento determinado a soltar muchísimas cosas, pero si es así, en un momento determinado esa conversación con nosotros mismos nos lleva a que necesariamente hagamos pausas, a que entremos en ese silencio interior, a que a través de ese silencio precisamente empecemos a entender lo que hay allí inscrito. Y eso implica también que alejarnos del rebaño nos lleva a mantener los talentos. Ojo a esto, no solamente llegar a ellos, no solamente proyectarnos con ellos, sino mantenernos en ellos. Muchas veces nos quedamos, como lo dijimos en una charla anterior, dormidos en los laureles, y es ahí donde realmente se pierde la esencia de lo que estábamos haciendo y posiblemente un esfuerzo muchísimo mayor. Así que la invitación es precisamente a que, bueno, nos sacudamos y que a partir de ese momento cada uno de nosotros se permita equivocarse, se permita encontrarse con algunos obstáculos que seguramente vamos a tener que empezar a darnos cuenta de que pueden ser vencidos y de que a través de esa constancia, de esa disciplina, de esa determinación, de ese deseo ardiente, cada uno de nosotros pueda avanzar verdaderamente en el proceso de descifrar la vida como tal. Y descifrar la vida no es otra cosa que también empezar a comprender que es necesario ignorar la crítica. Ojo, porque generalmente detrás de una crítica destructiva, qué rico verte por aquí, Luis Carlos Barboto, qué maravilla, un abrazote gigante. Y además la invitación de una vez voy a aprovechar porque tenemos otro live pendiente, así que tú me haces la ceñita y me dices cuándo será ese cuándo, porque mucha gente me ha pedido que volvamos a invitarte a estos lives maravillosos. Así que les decía, ignorar la crítica destructiva, empezar a esforzarnos en que cada proceso que vayamos haciendo sea en dirección a un crecimiento no solamente personal, sino en la capacidad de proyectarnos nosotros mismos. Y en esa capacidad de proyectarnos, dejemos atrás lo que nos pesa, lo que realmente no debería ser parte de nuestro equipaje, lo que nos permite también entonces, al ignorar esa crítica, conservar un estilo de vida sano. Y conservar un estilo de vida sano no es fácil, es una tarea que realmente exige y manifiesta un desafío importante para que nosotros avancemos y de esta forma podamos darnos cuenta de que en ese potencial tenemos que establecer una diferencia muy importante entre la soberbia y la confianza. La confianza es la fianza en el corazón. No es otra cosa que volver al centro, es volver a nuestro cuarto centro, es volver a casa, es retornar en ese camino de regreso que nos permite a nosotros comprender qué somos en esencia, pero la soberbia muchas veces surge a partir de una confianza desaforada que simplemente lo que hace es despertar al ego y ese ego nos juega a veces unas malas pasadas. Es muy importante entonces conservar siempre lo que algún autor llamaba la mentalidad del obrero, es decir, darse cuenta de que día a día tenemos que trabajar por nuestros ideales, por nuestras próximas metas, por nuestros propósitos claros, altruistas y además llevados a un punto donde la magia de lo cotidiano realmente se vea en aquello que nos permita a nosotros generar frecuencias infinitamente más altas y que de esta manera entonces renunciamos a las bajas pasiones y empezamos a comprender que para tener lo que tiene el 5% de la población mundial tenemos que estar dispuestos a lo que no hace el 95% de esa población. Es decir, a hacer eso que no se atreven a hacer ese 95%. Y eso implica trabajo arduo, sin descansar,
es decir, entendiendo ese término sin descansar a no desfallecer, y eso es fundamental. Cándida nos dice aquí una frase que me gustó: se logra más con la laboriosidad que con el talento, y eso es fundamental. El talento resulta indiscutiblemente una herramienta primordial, pero si ese talento no va acompañado de un poquito de sudoración, muy seguramente que no vamos a llegar a esos propósitos que estamos buscando. Así que el propósito al alejarnos del rebaño es, primero, aspirar a no jubilarnos. Eso suena simpático, pero cuando yo digo aspirar a no jubilarnos significa ojalá que no nos fatiguemos de lo que estemos haciendo, sino que al contrario todos los días descubramos una manera de hacerlo de forma diferente, pero además de gozar, de disfrutar, porque la vida, como decía Celia Cruz, es un carnaval. Y ese carnaval implica que cada uno de nosotros implícitamente lleve en su interior la capacidad de gozar, de recrearse, de volverse a crear y de volver a entender que en ese recrearse está la posibilidad de que nos veamos a nosotros mismos como seres dinámicos y cambiantes, como seres que están aportando desde su esencia, como seres que están dispuestos a sentirse o a sentirnos deliciosamente ignorantes, y eso, créanme, es una fantasía. Yo sigo sintiéndome todos los días cada vez más y más deliciosamente ignorante. Es una fantasía esto porque, a ver, en ese camino del descubrir siempre va a haber mucha ingratitud. Si lo que nos mueve es la necesidad de reconocimiento y de que nos den las gracias, entonces tenemos que alejarnos del rebaño. Eso no puede ser, porque ahí, precisamente, en esa manifestación de ingratitud, está inmersa una buena cantidad de ego ahí camuflada, esperando que le digan a uno, sí, mira, por favor, esto es muy importante, hagámoslo. Y como dice por allí Adriana, entendamos jubilado como la época del disfrute, del gozo, del júbilo, y por eso aspiremos a que esa jubilación no sea en las acciones que hacemos en el día a día, sino realmente a estar ocupados. Pero ojo a esto, no confundir estar ocupados con ser productivos. A veces no implica esa producción, el grado de productividad no implica que tengamos que estar ocupados todo el tiempo, no. Implica simplemente que las ocupaciones que estamos teniendo sean verdaderamente productivas, y no simplemente en el ámbito económico o del capital moneda, digámoslo de esta manera, sino también y sobre todo en ese otro aspecto tan fundamental como es comprender que a través de ese grado de productividad, cada uno de nosotros está viviendo en su interior esa capacidad de entrega, esa capacidad de idear, de ejecutar además. Muchas veces nos quedamos en las ideas, y hay grandísimas ideas que se quedan sepultadas en la falta de acción. Es por eso que es tan importante que detrás de una idea ya haya un plan para ejecutar esas ideas, para llevar a cabo esas ideas y poder entonces materializar esos sueños y poder apoyarnos en quienes tienen un camino recorrido, y por qué no renunciar desde el ego a que tengamos que hacerlo todo, ¿no? Si alguien ya ha recorrido parte de ese camino, pues qué maravilla es permitirnos recuperar precisamente esa experiencia que el otro ha puesto a nuestra disposición, y de esa manera entonces vamos cada uno a ir descubriendo ese guerrero interior, ese guerrero que también nos permite a nosotros tener decisión, pero a su vez con la decisión acompañarnos de la paciencia, y la paciencia es la ciencia de la paz. Eso es fundamental. Si entendiéramos que esa paciencia es la ciencia de la paz, realmente sabríamos que todo llega en su momento, que todo implica que nosotros hagamos una pausa interior, que todo implica que tengamos esa sabiduría del que se sienta, observa, percibe claramente desde un corazón desprevenido, para que de esa manera entonces en la expectativa no nos llenemos de estrés. Cuando Hans Selye dio ese título estrés a el comportamiento de
falta de adaptación que se generaba o que se reflejaba en una cantidad de cambios fisiológicos como taquicardia, trastornos del sueño, síndromes de fatiga crónica, trastornos en la concentración, etc. Entonces ese estrés va disminuyendo la creatividad y la capacidad expansiva que tenemos nosotros en aquella actividad que estamos haciendo. Si cada uno de nosotros se percatara de eso, entonces habría que expandirse. Implica no solamente aprovechar ese momento de la diástole donde vamos llenando nuestro corazón para luego contraernos, pero siempre en ese continuo movimiento de contraernos y distendernos, estamos haciendo pausas fundamentales que nos van mostrando el verdadero camino. Nunca renunciemos a expandirnos, pero no renunciemos tampoco a que hagamos el movimiento de contracción cuando sea el momento. Y la vida es eso, un continuo movimiento entre la contracción y la expansión. A veces la gente por expandirse demasiado pierde el rol, pierde el centro y entonces perdemos la capacidad de que esos hábitos diarios, esas costumbres sanas que estamos adquiriendo, potencien los talentos que cada uno de nosotros. En los hábitos que estamos desarrollando, en la capacidad de entrega que tenemos nosotros, en esa posibilidad de reconocer que en una costumbre que vamos inscribiendo a manera de circuitos neuronales que nos permiten llevar a cabo estas tareas mucho más fácil, de una manera agradable, contentos, generando placer en lo que estamos haciendo, ahí está la posibilidad de que el cerebro se comunique en sus dos hemisferios a través del cuerpo calloso y utilizando una cosa fundamental que es la regulación interior que nosotros tenemos a través del hipotálamo, una estructura a nivel cerebral que nos permite adaptarnos a las diferentes circunstancias, pero también socorriendo lo que se llama el hipocampo y la amígdala, que es donde se registran muchos de los hechos y sobre todo los procesos emocionales en relación con esos hechos, que a su vez nos van a permitir, insisto, tener las ganas, la chispa, el entusiasmo, el azúcar, como decía Celia Cruz. Entonces, pensemos en esto. Para poder lograr este tipo de situaciones es necesario que llevemos a cabo ciertas costumbres. Lo primero, un orden preciso. Alejarnos del rebaño es no acostumbrarnos a la mediocridad, es no acostumbrarnos a que para donde va la gente es donde va Vicente o no sé qué. No, esto es muy importante. Conservar un orden, pero ese orden tiene que partir del orden interior. Es decir, de que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos como los portadores de esos dones y talentos que habitan en nosotros para tomar, ojo a este otro aspecto, decisiones a tiempo, darnos cuenta de que a través de esas decisiones que si son prudentes van a llegar las mejores acciones y sobre todo acciones honestas, acciones repletas de pulcritud, de serenidad, de sosiego interior, y esto va a hacer que cada uno de nosotros finalmente vaya avanzando en el proceso del reconocimiento. Aquí también es importante, al alejarnos del rebaño, diferenciar entre regalar e intercambiar. Cuando uno verdaderamente hace un regalo, entonces renuncia al reconocimiento, ¿sí? Yo a veces me muero de la risa cuando alguien en un acto, entre comillas, muy altruista, dona un dinero para un pabellón, de quemados en un hospital, pero lo primero que hace es colocar el nombre de él. Este pabellón fue donado por no sé quién. Eso es simplemente hacer un honor a la necesidad del reconocimiento, y eso es intercambiar más que regalar. Intercambiar es esperar que algo ocurra a cambio de. Está bien que el reconocimiento venga después de eso, pero que no sea eso el móvil, es decir, que eso no sea lo que nos está motivando a llegar a cosas concretas como estas. Siempre, si queremos alejarnos del rebaño, tengamos en cuenta dos palabras muy importantes: filantropía y altruismo. Esa filantropía no es otra cosa que la capacidad de tener una común unión, una necesidad, un filos, es decir, una atracción por llevar a cabo una acción común que nos trascienda a nosotros y que toque a los otros desde el altruismo, y que podamos entonces
abrazar y contemplar nuestros miedos, nuestros temores, que podamos en ese ejercicio, cada uno de nosotros, empezar a darnos cuenta de que cuando contemplamos esos temores, en lugar de huirles a los temores, sino que los abrazamos, es como acariciar el monstruo que se nos aparece de vez en cuando, y frecuentemente después de eso, entonces ya ese monstruo pierde la fuerza, pierde la necesidad de agredirnos, y en ese momento precisamente cada uno de nosotros empieza a dar cuenta de que instinto y corazón son distintos a intelecto y razón. Frecuentemente el instinto que surge de la comunicación del corazón con la mente es mayor impulso, mayor motivador que simplemente el intelecto y la razón. En la razón muchas veces hay muchísimas limitaciones porque precisamente desde ahí cada uno de nosotros se pone paradigmas o modelos que hemos aprendido y que a veces se convierten en verdaderas creencias limitantes. Y si simplemente hiciéramos ese proceso de pausa para entender que en realidad si permitimos esto nos vamos a ir bloqueando, y más bien diéramos paso a la creatividad, a la innovación, a la productividad, a la prosperidad, pero con alegría, entonces ahí cada uno sabría que vale la pena alejarse del rebaño. Ese rebaño a veces nos lleva a anquilosarnos, a frenarnos en estos procesos. Y cuando nos frenamos, cuando no damos rienda suelta a nuestra imaginación, cuando nos sometemos a las creencias limitantes, entonces ese saboteador que hay internamente, ese síndrome del impostor, aparece diciéndonos: no, tú no eres capaz, no estás preparado, no es el momento, necesitas algo más, sin duda esto va a fracasar, y por supuesto hace que empecemos a perder el rumbo. Entonces, alejarse del rebaño es identificar primero que todo los procesos, sentirlos y, como lo hemos dicho en otros programas que hemos hecho, en otras charlas que hemos hecho, transmutar nuestras emociones. Primero, el movimiento de transformación, y eso generalmente es un movimiento doloroso porque es como si nos estrelláramos con todo, pero si entendemos que detrás de estrellarse hay una posibilidad enorme de crecer, entonces nos damos cuenta de que es perfectamente posible transmutar y elevarnos. Recientemente conversaba con un paciente que me impresionó muchísimo porque vieran la alegría con la que llega el hombre y me dice: hermano, yo me he quebrado 5 veces y esta es la sexta. Yo veía eso, pero él muerto de la risa, y yo decía: pero por Dios, un tipo de estos, ¿cómo está muerto de la risa? Y me decía: es que es una cosa maravillosa, porque como lo decía Ramiro Agudelo alguna vez, es el reto que yo me pongo para poder empezar otra vez a desafiarme a mí mismo y a las cosas que estoy haciendo, y por supuesto que a través de ese proceso de transmutación vayamos elevando a un nivel superior. Cuando eso ocurre, eso sí, me decía él, generalmente descubro que hay alguien más dispuesto a prestarme su hombro, a mostrarme su experiencia y a darme cuenta que en este recorrido no estoy solo y que vamos avanzando. Por lo tanto, en este proceso que estamos haciendo, así como cuando compartimos esto en las redes, nosotros empezamos a ampliar la banda pasante. ¿Qué es ampliar la banda pasante? Un hemisferio izquierdo, matemático, concreto, racional, absolutamente lógico, basado en muchas historias, frecuentemente, si no se comunica con el hemisferio derecho, el creativo, el poético, el que desafía la creatividad, el que se da cuenta que tiene un potencial enorme, si no se comunica con él, entonces al contrario es como si cada uno estuviera por su parte haciendo algo en lugar de fusionarse para aportar lo mejor de cada uno, y de esta manera entonces podernos dar cuenta de que al ampliar esa visión estamos ampliando la banda pasante y estamos aprendiendo a comprender que detrás de estos procesos lo único que hay es simplemente una humilde actitud de aprendiz. Motivarnos, porque la motivación en esa necesidad de salir de la rutina nos lleva a que haya acción y a que nos podamos divertir. Por aquí me dice Pau
al síndrome del impostor lo he relacionado como cuando los miedos y creencias limitantes salen de carnaval en carrozas mandando, qué bien, qué maravilla, el venenito. Y sí, de alguna manera eso es exactamente lo que ocurre con el impostor, pero de nosotros depende si permitimos que ese síndrome del impostor realmente llegue o si lo derrotamos inmediatamente se asoma. Para eso, entonces, necesitamos una buena dosis de confianza, insisto, no de arrogancia, y necesitamos saber entender que detrás de las dificultades el crecimiento y las recompensas deben venir, y por eso entonces es muy importante pensar bien para obtener bien. Si nosotros pensamos bien, y eso significa fabricar las ideas adecuadas en determinadas circunstancias, entonces ahí es cuando realmente la vida se convierte en un carnaval, y ahí es cuando nos llenamos de sueños para no dejar espacio al ocio. Ojo, repletémonos de sueños, y de sueños que por más irracionales que parezcan, nos permitan a nosotros definitivamente generar otra vez esa necesidad de redescubrir con sorpresa todo lo que se asoma en nuestro camino y todo lo que nos permite dejar fuera la mediocridad, la debilidad, la sensación de derrota antes de empezar, porque desde ahí ya estamos fracasando. Nada, si renunciamos a la mediocridad ya estamos encontrando el ser esencial que somos, porque nadie de nosotros nació mediocre. Si elegimos en un momento determinado tener una actitud mediocre, ya estamos generalmente condenándonos a la derrota. Así que el desafío es conectarnos con el optimista que habita en nosotros, con ese que siempre está dispuesto a explorar nuevos caminos, nuevos senderos, con ese que siempre está dispuesto también a darse cuenta que detrás de lo que hace hay una experiencia vivida que le permite traerla a flote en el momento preciso para poder darnos cuenta de que a través de este proceso estamos entonces cada uno de nosotros dándonos cuenta de que ese mundo de las potencialidades, más que una oportunidad, se convierte en una verdadera responsabilidad. Si cada uno de nosotros pusiera lo mejor de sí, si cada uno de nosotros en este momento en que estamos enfrentándonos a tantísimas cosas, dijera, bueno, a partir de este momento voy a pensar un poquito más allá de mi propio interés y voy a buscar un interés común, y me voy a dar cuenta de que a través de ese interés común cada uno de nosotros puede empezar a aportar, entonces ahí empezaríamos a trabajar con nuestras heces. Yo me río siempre que menciono esto, porque trabajar con las heces no es aquellas que están pensando, sino aquello que hemos dicho: soltar, sentir, sonreír. Y soltar, sentir, sonreír significa dejar a un lado lo que no nos pertenece, llevar al corazón esas ideas y finalmente emitir una sonrisa amable que nos lleva a conectar con más heces. Por ejemplo, el silencio, fundamentalísimo el silencio, para entender que en el silencio habita Dios. La soledad, la edad del sol, eso que nos permite encontrar la transparencia y la claridad. El sosiego, nuevamente otra S. Entonces, aprendamos a trabajar con nuestras heces. Trabajar con nuestras heces nos puede representar grandísimos beneficios para poder experimentar y liberar las emociones que en algún momento determinado nos están atando y que por supuesto nos limitan, insisto. Ojo, Alice Walker decía una frase muy especial. Ella decía: siempre que creas belleza a tu alrededor, estás restaurando tu alma. Que cada uno de nosotros realmente se dé la posibilidad de restaurar el alma, y que a través de ese proceso los visionarios que somos encontremos donde hay un problema una posibilidad maravillosa. Como alguien lo decía alguna vez, en la pandemia algunos lloraron mucho, otros se dedicaron a vender pañuelos. Entonces cada uno decide de qué lado está. Este video sí va a quedar guardado por aquí, me están preguntando, queda como siempre colgado en el Instagram TV, queda colgado también a través de nuestra red de YouTube. Me buscan simplemente como Alejandro Posada Beut, y por supuesto están disponibles porque se trata de que esto le llegue a mucha más gente y de que todos nos podamos beneficiar, precisamente porque todos vamos compartiendo en estas redes. Serenidad, alegría, libertad son mucho más importantes que pensar en fama, fortuna o aplausos. Es muy importante darse cuenta de que a través de eso que cada uno de nosotros está haciendo, empezamos a visualizar y a utilizar las historias que nos ocurren en el día a día, pero para ponerlas al servicio de
El escrito de esta semana, para quienes pudieron leerlo, fue sobre el servicio, precisamente. Por cierto, quienes quieran recibir esos escritos que yo hago semanalmente para algunas publicaciones que se hacen a nivel de Hispanoamérica, con el mayor de los gustos, simplemente me escriben aquí a través del Instagram, me dejan sus datos de WhatsApp y generalmente los fines de semana estamos mandando estos escritos. Por aquí me dice Cándida que Gabo decía, en la soledad me hice sólido. Qué bonito, qué bonito. Eso es muy especial. Bueno, entonces, primero, seamos pacientes. Segundo, confiemos, pero asegurémonos y verifiquemos que lo que estamos haciendo realmente tenga un sentido. Tercero, que cada palabra que estemos expresando realmente brote del corazón y que seamos conscientes de que al utilizar un lenguaje lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que a través de ese lenguaje nosotros casi que estamos generando un destino. Así que súper, súper importante. Robin Sharma decía, toda falsedad mancha tu carácter y toda falta de integridad marca tu alma. Me parece una frase bellísima. Por eso mantengamos siempre un carácter sano, limpio, y seamos íntegros en los propósitos de servir, en los propósitos de llevar a cabo nuestros mejores aportes, para que desde ahí cada uno de nosotros se dé cuenta que perfectamente puede poner su grano de arena en estos procesos. Bueno, vamos terminando aquí, vamos a terminar haciendo la meditación que acostumbramos al final. Nos llevamos las manos al corazón y de una manera rítmica, pausada, lenta y profunda, establecemos una respiración de manera individual, a nuestro propio ritmo, entendiendo que es una oportunidad preciosa para que a través de esa oxigenación que estamos llevando hasta el último rincón de nuestro cuerpo, exista la posibilidad de conectarnos realmente con un entorno sano, transparente, eficiente y eficaz, y por supuesto un entorno que esté repleto de ese altruismo y de esa generosidad interior. Respiramos lenta y profundamente, sintiendo esta pausa que nos regalamos en el día a día y visualizando entonces en este día de hoy cómo nos alejamos del rebaño, cómo decidimos ser originales, cómo cada uno decide aportar su propia nota, por supuesto, dentro de la sinfonía de la vida, para que ahí sí, entre todos y con el aporte de esas notas, generemos los mejores acordes. Respiramos lenta y profundamente. Nos visualizamos conectándonos con nosotros mismos, siendo verdaderamente felices, aportando lo mejor de cada uno de nuestros dones y talentos, y entendiendo que a través de este proceso estamos creciendo, no solo como individuos, sino depositando nuestro granito de arena para que la humanidad misma realmente se beneficie de nuestro pequeño aporte, y para que entendamos que en este sendero que hemos elegido estamos encontrando la posibilidad de potencializar, de expandirnos en ese corazón amoroso, para que también toquemos muchos otros corazones que por alguna circunstancia están ávidos de cariño, de cercanía, de pulcritud, de limpieza y por supuesto de generosidad. Agradecemos la posibilidad de haber conocido el rebaño y de darnos cuenta de que ese rebaño también nos aportó en nuestro camino, pero entendemos que es el momento de avanzar en nuestros propios propósitos, de eliminar esas creencias limitantes y con el apoyo de lo ya aprendido a través del rebaño, podamos ahí sí hacer nuestro aporte genuino y original que nos permita también dejar huella en este proceso que hemos elegido
y que hemos llamado plan de vida. Respiramos lenta, profundamente. Una vez más. Y otra vez. Y poco a poco nos vamos conectando con este momento, con el entorno. Les quiero contar que el live anterior despertó muchísimo interés. Lo que hicimos con Marcela Montoya fue genial, fue tan bonito y tan especial que la tendremos como invitada este próximo jueves. Y vamos a, ¿por qué no?, a terminar de hablar un poquitico del tema de la respiración y la importancia, pero también vamos a hablar y llevar este tema al manejo del trastorno de los sueños, pero también a la capacidad de soñar. Así que desde ya la invitación muy especial, porque sé que nos vamos a gozar y a disfrutar muchísimo ese live. Creo que nunca en la historia de lo que hemos hecho todo este tiempo habíamos invitado de manera continua o seguida a alguien que hubiera estado en el live anterior, pero de verdad que despertó tanto interés y fue tan amena esa charla que bueno, vamos a estar ahí con eso, con Respira Más Vida. Aquí está apareciendo Marcela Montoya y realmente el agradecimiento y desde ya el aprecio profundo porque hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, un abrazo para todos. Ya saben, nos encontramos próximo jueves, 6:30 de la tarde. Compartan. Chao. Feliz noche.